A ver, Aceptar. Buenísimo. Bueno, Bueno, cuando esté todo aceptado, decime Patricio, así yo empiezo. bueno, ya estamos. Bueno, bueno, yo soy Susana Matus, soy parte del equipo de Pensando lo Vincular, que hace ya muchos, muchos años que estamos trabajando en este horario de los viernes de 10 no, de 12 a 13:45. Queremos nuevamente darle la bienvenida a este espacio que se llama Pensando lo Vincular y damos comienzo a los encuentros de este año. Siempre digo lo mismo, para los que vienen por primera vez y para los que ya son habitués, les contamos que los primeros y terceros viernes del mes, de 12 a 13:45, nos reunimos por Zoom para compartir reflexiones y experiencias acerca de nuestras prácticas. Antes de comenzar con la mesa de hoy, les quiero adelantar la próxima, que será el tercer viernes 15 de mayo, porque el primer viernes es feriado, sobre autoridad y poder, y los invitados son Susana Sternbach y Pablo Huppert. Así que los esperamos la próxima, que es el 15 de mayo. El eje temático que propusimos para este año, con el grupo con el que yo comparto esto, que son Mercedes García Santillán, Andrea, pues se me fue el apellido, y Greta Brofi, Racetti. eso. Eh, Gracias. El eje para este año es hacia la construcción de comunidad. Nos interesa especialmente trabajar desde una perspectiva que tenga en cuenta lo subjetivo vincular como una trama que se da en simultaneidad y donde la naturcultura es parte de esa trama. Intentamos pensar cómo es posible construir comunidades que permitan salir del aislamiento que el imaginario social actual promueve. Asimismo, pensar de qué manera estas cuestiones afectan nuestra clínica. Así que ese sería como el telón de fondo a partir del cual todas las mesas de este año vamos a tratar de dar cuenta un poquito de esta perspectiva. El encuentro de hoy se denomina Deleuze y el cine, relación entre pensamiento, cine y filosofía, y lo presenta María Laura Méndez y su equipo. María Laura Méndez es licenciada en Antropología de la UBA, doctora en Educación de la Universidad de Entre Ríos, es ex docente e investigadora de la Facultad de Psicología de la UBA y de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, de Universidad Nacional de Entre Ríos, y actualmente codirectora de la Maestría en Vínculos y Diversidad del Hospital Italiano. Tiene cursos en diversas instituciones, entre ellas la Asociación Nuestra. Bueno, los integrantes de este equipo son Alicia Barrabraham, Claudia Cadranel, que va a ser la autora del video, es la cineasta del grupo, Norma De Luca, que muchos la conocen, Susana Luraski también la conocen, Cecilia Machín, que es de Uruguay, Janina Paredes, que es de Perú, y Raquel Cieleñek, que es de Uruguay. Sí. María Laura y su equipo han trabajado en el seminario del mismo nombre, produciendo algunos cortos, dos de los cuales vamos a ver hoy. Damos comienzo entonces a la actividad y muchas gracias por acompañarnos en esta aventura de pensar juntos. Bueno, le doy la palabra a María Laura, que en realidad va a ser la que va a coordinar hoy la actividad. Yo voy a acompañar lo más que pueda, porque tienen pensado una cantidad de cosas para transmitir acerca de las cosas que fueron haciendo durante este tiempo. María Laura, todo tuyo. Bueno, muchas gracias, Susana, y muchísimas gracias a la institución y al espacio de Pensando lo Vincular, porque cuando se nos ocurrió el año pasado, cuando terminamos la última clase de nuestro taller, pensamos que era importante que la institución conociera lo que se producía dentro de la institución, ¿no? Y este espacio es un espacio de muchos años de trabajo en la institución, en el marco que nos permite la institución. Entonces se nos ocurrió y nos pusimos en ese momento bastante contentas, ahora estamos un poco ansiosas, pero en ese momento estábamos muy contentas de poder presentar nuestro trabajo como realmente
un trabajo colectivo. ¿M? Trabajo colectivo, un trabajo grupal de hace mucho tiempo que ha cambiado, nos ha cambiado, como corresponde a un trabajo vincular, nos ha subjetivado de otra manera, ¿no? A todos, de distinta forma, cada uno, por supuesto, singularmente. Entonces queríamos compartir, y lo que vamos a hacer es lo que hacemos siempre, que es trabajar colectivamente. A su vez, les contamos que nosotros tenemos la suerte de contar entre los integrantes a una persona que puede crear, ¿no? Cinematográficamente, o sea, en imágenes, más o menos algunas cosas que se le van ocurriendo a partir de nuestro trabajo, ¿no? Y de nuestras participaciones. Entonces queremos mostrar esa producción de Claudia Cadramel, bueno, para que vean un poco que es una especie como de síntesis anual de nuestro trabajo, pero insistimos, esta es una producción de ella, ¿no? Aunque ella les va a decir que es un efecto de la producción colectiva, que es muy interesante de cualquier manera, ¿no? Porque ustedes van a ver que estamos todos presentes en esto que trabaja Claudia, ¿no? Y con una característica de cada una que ella intuye, digamos, de alguna forma. Entonces yo lo que les voy a presentar es una síntesis, pero una síntesis muy apretada para que podamos intervenir todos, todas las chicas del grupo, de por qué Deleuze se interesa por el cine. ¿M? Yo entiendo que Deleuze se interesa por el cine en dos planos fundamentales. Uno es que él supone que tiene que haber una filosofía del cine, porque su hipótesis principal de la cual parte a trabajar el cine es que el cine cambia nuestra percepción. Esto es un problema porque todos nosotros, los que estamos acá por lo menos, ya hemos nacido con el cine. O sea, hemos nacido con un tipo de imagen diferente, que es una imagen que se mueve. Esta imagen movimiento, tal como él la llama, es lo que modifica nuestra percepción, sin que nosotros podamos, justamente por nuestra experiencia, poder ser conscientes de esto. ¿Cómo habrá sido la percepción antes del cine? No tenemos esa experiencia, ¿se entiende? Lo que sí queremos, lo que sí que quiere Deleuze, por supuesto, y nosotros intentamos que nos pase lo mismo, es tener, por un lado, una perspectiva de la filosofía diferente respecto del cine y fundamentalmente de la semiótica. El cine se presenta con una semiótica diferente a, a toda la producción de la semiología significante. O sea, nos saca de la hegemonía significante para ponernos en presencia de otra semiótica, que es la semiótica de las imágenes, que no son traducibles, y esto es muy importante para Deleuze, ¿no? No hay ningún régimen de signos traducible entre sí, cosa que nosotros hemos pensado siempre por la hegemonía lingüística, de que todos los regímenes de signos se pueden traducir a palabras. Bueno, esto es lo que va a insistir en realidad él es, pero basado en Spinoza, que ya no lo dice en estos términos, pero lo mismo postula, que los signos son siempre equívocos y no traducibles. Insistimos en esto. E insistimos que lo que nos quiere hacer ver Deleuze es ver un cine que no esté tan impregnado de la argumentación. Nosotros estamos acostumbrados a ver cine, cine hoy abarca esto todo tipo de producción de imagen, buscando siempre el sentido, el significado, el argumento, pero buscando el argumento en general en el guión cinematográfico. Bueno, Deleuze nos saca de esto, nos saca de esto, nos saca de esta hegemonía y nos hace ver, y les cuento que esto no es tan fácil porque es una experimentación, y esto es muy interesante, ¿no? Porque esto es la posibilidad de trasladarnos de la representación a la experimentación, nos intenta hacer experimentar ese impacto, o sea, esa manera en que las imágenes nos impactan o para decirnos
en otros términos, eso que produce en nosotros esta imagen movimiento, ¿m? Que produce distintas cuestiones no traducibles, insisto, porque los signos, los tipos de signos no son traducibles entre sí, parcialmente, pero nunca totalmente. Esto me parece muy importante, sobre todo en relación a la imagen, porque lo que puede hacer la imagen no lo puede hacer la palabra, ¿no? La imagen condensa y desplaza. Sí, lo había descubierto Freud en los sueños, es exactamente lo mismo, ¿no? En el sueño pasa lo mismo. Por eso no lo podemos traducir, porque son regímenes de signos diferentes. Entonces, esto sería como la primera cuestión, ¿no? Poder pensar en planos de otra semiótica y otra filosofía para el cine. Deleuze nos introduce en lo que podríamos decir un glosario del cine, ¿no? Que es lo propio del cine, lo que caracteriza al cine. Y nos introduce en una serie de nombres, ¿no? Que nos hacen mirar el cine, si podemos, de manera distinta, entendiendo que es una experimentación. Que no se trata de un punto de vista conceptual, estamos pensando en términos de experimentación. ¿Sí? Por supuesto que para esta experimentación se basa en una serie de prácticas, que es lo que realiza el cine. Poniéndonos como en el lugar de un director de cine. Deleuze intenta ponernos en lugar de qué hace un director de cine. Primero, ¿qué hace? Bueno, lo primero que hace un director de cine es buscar qué encuadre le va a dar a esa imagen, a esa imagen. O sea, qué elementos van a entrar en la imagen. ¿Mm? A partir de este encuadre, lo que va a delimitar es justamente todo otro campo que no entra en la imagen, pero a que a lo mejor podríamos decir, no está en la imagen, y lo vamos a ver después con una de las exposiciones, no está en la imagen, pero hacia la imagen. Eso sería el campo que no está en este encuadre, ¿no? Después va a trabajar el plano, los distintos planos, que es lo que pone en movimiento el cine, los planos. Porque ustedes me dirán, sí, pero tenemos percepción del movimiento, salimos a la calle y las cosas se mueven, sí, pero lo que no se mueve, por suerte, son los planos. En el cine se mueve el plano, pasa de un plano a otro, eso es el cine. Lo interesante que Deleuze nos va a decir, que recién hay cine cuando se sale de la perspectiva en la cual la fotografía va a fotografiar un instante privilegiado. Esto es muy importante, ¿no? No hay cine si se piensa solo en instante privilegiado. Hay cine cuando se puede dar no un instante privilegiado, sino un instante cualquiera, que es lo que permite el movimiento, el instante cualquiera. El instante privilegiado es el instante de una foto o el instante de una estatua, de un caballo. Piensen ustedes en las estatuas de los caballos, están briosos los caballos. Ese es un instante privilegiado. En el cine no hay instante privilegiado, hay instante cualquiera. Por eso se inventa el cine cuando aparece lo que se llama esta cinta perforada, ¿no? Los que somos viejos las vimos, otros los jóvenes no creo que las hayan visto, pero los viejos vimos cuando se trasladaba de un cine a otro esas cajas con las cintas, justamente en las cintas perforadas que permitían este pasaje que al espectador lo hace ver como movimiento. Acá hay una cosa muy interesante de la manera en cómo Deleuze hace funcionar estas ideas, y es a través de un filósofo y un semiólogo. El filósofo es Bergson, que había trabajado anteriormente, ¿no? Es el segundo filósofo que trabaja Deleuze cuando trabaja las monografías de los filósofos, y en este caso, en el caso de lo que toma de Bergson para el cine, es el texto de Imagen-Movimiento, en la cual lo que va a privilegiar Bergson es el movimiento, y va a dar cuenta de cómo es muy difícil en la filosofía occidental que aparezca esta idea de movimiento porque se parte de un motor inmóvil aristotélico, ¿no? Que Bergson se pregunta cómo de un motor inmóvil se puede producir el movimiento. El movimiento que piensa Bergson
no tiene ni origen ni fin, es un movimiento constante que él va a llamar duración. Lo interesante para mi modo de ver es por qué Deleuze toma entonces a Berzón, cuando a su vez Berzón no le gustaba el cine. Fíjense qué ironía, ¿no? En realidad no sé por qué no le gustaba el cine, tuvo tiempo para ver cine, porque Berzón muere en el año 41, pero no le gusta el cine porque dice que es una producción artificial del movimiento. A lo cual Deleuze expone esta hipótesis de Berzón y dice, bueno, pero al espectador no le interesa cómo está producida la imagen. Lo que nosotros estamos trabajando son las afectaciones de esas imágenes en los espectadores. Es cierto que es artificial el movimiento que se produce, ¿se entiende? Pero no importa eso, lo importante son los efectos de la producción de este movimiento. Por lo tanto, eh, hay tres aspectos que va a trabajar Deleuze especialmente, dijimos el encuadre, el campo y muy especialmente lo que define al cine, que es el montaje. En tanto, las escenas que se filman, en algunos casos, depende de las técnicas del director, no son escenas que están en el orden que después las vemos, con lo cual significa que un director, además de filmar, va a hacer esa operación de montaje que es combinar las imágenes filmadas. Y con las mismas imágenes se pueden hacer películas distintas. Hay directores maestros del montaje y hay distintos tipos de montaje que nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero tiene que ver con otros aspectos de cómo ver el mundo, por ejemplo, ¿no? Cuando él sostiene, por ejemplo, el llamado montaje dialéctico de los directores rusos, ¿sí? O sea, que esto es parte de un gran agenciamiento, ¿no? Como se produce todo en nuestro campo de existencia. Bueno, otra cosa que trabaja Deleuze es la importancia como novedad en el cine, en las imágenes de la simultaneidad, cosa que no podemos hacer en nuestro régimen de signo lingüístico porque es imposible. Nuestro régimen de signo lingüístico es sucesivo, no puede ser simultáneo. Y las imágenes son simultáneas. Entonces, esto es un nuevo elemento, ¿no? Y a partir de ahí, lo que él trabaja son distintos tipos de imagen. Y a nosotros como experiencia en el grupo ya hace tiempo nos ha resultado muy interesante porque hemos podido analizar. En nuestra experiencia no lo hacemos con las películas que Deleuze vio. Fíjense, Deleuze ve cine, realmente es un erudito del cine, ¿no? Pero bueno, esto está escrito en los años 80. Y nosotros hoy tenemos otras imágenes que son extraordinarias, que muchas de ellas son producidas como a partir de estudiar justamente los textos de Deleuze, ¿no? Entonces, él divide las imágenes en tipos de imagen diferentes. Para esto, no solo utiliza a Berzón, sino que utiliza a Peirce. Peirce es un semiólogo que hace una complejísima clasificación de los signos, y nosotros también hemos tomado una parte de esto y no todo, porque es imposible, además, porque nos llevaría mucho más tiempo del que nos lleva. Ayer decíamos, es un poco lenta nuestra lectura, y las chicas decían, no, es los tiempos que necesitamos para tener una experimentación, ¿no? No se puede sino experimentar. Así que tomamos cine actual, digamos, o series, ¿no? Para dar cuenta de esto que dice Deleuze. Entonces vamos a rápidamente, yo les voy a explicar cuáles son las imágenes, la clasificación de imágenes que hace Deleuze en el cine. La primera es la imagen-percepción. El cine es imagen-percepción. Todo el cine es imagen-percepción. Y lo que percibimos, decíamos, es este movimiento del plano que cambia según Deleuze nuestra percepción. Estas imágenes percepción, Deleuze las divide entre objetivas y subjetivas, como una manera de orientarnos, ¿no? Es objetivo cuando vemos un paisaje y en el que no hay nadie que mire especialmente ese paisaje salvo nosotros como espectadores. Y por supuesto el director, ¿no? O sea que nunca es objetiva el todo, porque el director elige qué imagen nos quiere mostrar. Por ejemplo, una ciudad,
un puente, el mar, los ríos, un árbol, lo que quieran, pero donde no hay actor, digamos, o actriz, ¿no? Que pueda dirigir la mirada. Eso sería una imagen objetiva, insisto. No lo es porque es lo que el director nos quiere mostrar. ¿Se entiende? Y la imagen subjetiva es cuando hay algún personaje y por lo tanto dirige la mirada hacia esa parte de el plano que quiere destacar. Entonces nosotros vemos en este caso, a veces más que el actor, a veces menos, depende, pero es siempre dentro de la imagen perceptiva. La segunda tipo de imagen que es muy importante para Deleuze es la imagen afección. Es decir, es cuando nos muestra cómo lo que está sucediendo, o sea, la situación, afecta al personaje. Y acá lo va a relacionar con un concepto que es un concepto muy clave en la obra de Deleuze-Guattari, que es el de rostridad. ¿Mm? Entendido por rostridad, dos aspectos. Uno que tiene que ver con cierta centralidad. Y el otro es porque en el rostro se expresan esto que va sintiendo el actor y que si es un buen actor nos hace sentir al espectador, ¿no? Esa fascinación que tiene la imagen en la cual sentimos lo mismo que el actor, miedo, alegría, asombro, lo que fuera, y se refleja en el rostro. Se refleja en los rasgos del rostro o en el contorno del rostro. Pero también esa rostridad puede estar ocupada por un objeto que produzca alegría, que produzca miedo, que produzca incertidumbre, depende. Pero que ese objeto es central, porque de ahí podemos darnos cuenta de cómo se va a desenvolver la escena. No sé si esto está dicho muy rápidamente, porque no tenemos tiempo en esta presentación. Queremos dar cuenta de otra manera de ver el cine en el que Deleuze nos introduce, ¿no? Muy bien, entonces esta imagen-afección siempre precede a una imagen-acción. La imagen-acción resuelve una situación, no la cambia la situación, ¿no? No siempre la resuelve, la cambia. Hay primero una situación, hay una acción y se modifica la situación. Esto pasa en todo el cine. Todo el cine se puede analizar de varias maneras. Y hay una cosa muy interesante que introduce Deleuze, que es lo que pasa entre la imagen-afección y la imagen-acción, que él denomina imagen mental, porque es, para decirlo rápidamente, es la manera de hacernos ver lo que está pensando ese actor, ¿no? Para poder actuar. Bueno, esto a veces resulta interesantísimo verlo, ¿no? En algunos casos es explícita, porque el cine puede mostrar supuestamente esto que está pensando, y uno puede analizar en algunas escenas, bueno, está pensando esto, pero no es que suceda, ¿no? Sino que lo está pensando. Y esto el cine lo puede mostrar. ¿Mm? Lo puede mostrar en simultáneo con otra imagen, ¿no? Bueno, ahí está la simultaneidad que permite el cine. Eh, Estas imágenes de acción tienen distintas características. Hay a veces que una acción modifica una situación y hay otras veces en las cuales una situación es modificada por la acción. Son las dos formas en las cuales se puede ver esta relación entre esto que él denomina imágenes-acción. Hay algo muy interesante en todo el cine, en toda la manera de producir cine, que tiene que ver con la indeterminación. Por eso nunca alcanza una explicación, nunca alcanza el argumento, ¿no? Porque el argumento es parte de ese cine, pero no es todo. Lo otro está dicho justamente en imágenes. Y esto es lo que nos afecta de otra manera. Claro que es una experimentación, hay que aprender a hacerlo. Bueno, más o menos esto era lo que yo les quería decir muy rápidamente. Y ante todo les quiero decir entonces que anualmente Claudia nos regala una producción que es, según ella, según nosotros, una magnífica síntesis más o menos de lo que somos todos los integrantes de o las integrantes de este grupo, ¿no?
Y queremos decir que también en estos cortos que van a ver de Claudia, también aparece otra compañera que ya no está, pero que nos sigue acompañando, ¿no? Que es Virginia Lecky, ¿no? Que estuvo, que nosotros la llamábamos la memoria del grupo, porque ella no necesitaba ir a Google para ver quién había dirigido o cómo se llamaba tal película. Ella se acordaba. Un poco con su ausencia hemos perdido esa memoria, pero nunca deja de estar presente entre nosotros, por eso no quiero dejar de nombrarla hoy. La mayoría de ustedes la conoció, ¿no? Y sabe cómo trabajaba, qué forma tenía tan especial de trabajar y de pensar Virginia. Bueno, ahora vamos a pasar entonces, presentamos a Claudia. Claudia no quiere hablar sino responder preguntas, así que no va a hablar, pero va a responder preguntas, así que ustedes preparen preguntas porque eso sí eso sí va a ser. ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, No muchas, por favor. no muchas porque no vamos a tener tiempo, si no se, Claro, claro. se las escriben porque hoy no vamos a tener tiempo de responder todas, ¿no? Bueno, de manera que Patricio, pasamos entonces a esta producción que, si no me equivoco, es del año 25, ¿no? Sí. Despacito.
같은 풀개도 이건 사람을 죽이는 풀이고 사람을 살리는 풀이 있어. 응? Ah, oh, Carogna, ma che sei comunista te? Guarda che mica andiamo d'accordo, sai? Se te butti a far compagno, se te metti con quei morti de fame, tu la da pensare come la pensi? Won't be able to help themselves. But imagine the cruelty their brothers endured at our hands. And our boot heels. And the edge of our knives. I had Frank to begin with. He was Sue Ellen's boy and he loved her, not me. And I made him miserable. I killed him. Yes, I did. I killed him. Kowalski, I have a vision. Kowalski, I have a visual. I have a visual of Explorer with Northhead at 12 o'clock. Run to the Cathedral of Santa Maria in Brucknerplatz, buy one of the plain half-length candles and take back 4 Klubecks in change. Light it in the sacristy, say a brief rosary, then go to Mendel's and get me a courtesan au chocolat. If there's any... Même vous. Elle sait bien que je l'aime, ma petite Marge, et que je l'abandonnerai jamais pour suivre le vilain monsieur que papa m'a envoyé. 始まった頃からだから5年か6年か。そうですか。Bueno, ya llegamos, Bueno, ¿no, ya nos chicas? estamos Sí. en hora. Perfecto. Bueno, Vamos a ver si sí. terminamos el capítulo y vemos qué nos resuena a cada uno, de este Bien. naturalismo y demás, de los 3 directores estos que él nombra del naturalismo. Sí. A ver si rescatamos otra cosa, así después pasamos al otro. Bueno, bueno. Bueno, Nos un beso vemos de acá a 15 días. de acá a 15 días, que estén muy bien. Chau, chau, chau. Gracias. Bueno, como se dan cuenta, es una maravilla de montaje. Qué Este corto. hermosura. Sí, es una hermosura. Por supuesto que nosotros lo hemos visto muchas veces, ¿no? Para verlo una sola vez es un poco, tal vez, como Pero demasiado vos sabés que importante. produce la misma emoción que la Cada primera vez. vez que lo vimos. Exactamente, exactamente, Estoy conmovida de verla. exactamente. Sí, Sí, sentimos sí. es La idea es que hablemos ahora los participantes del grupo. Yo ya no voy a hablar, van a hablar las chicas. Después de 2 o 3 exposiciones, cortitas, por supuesto, vamos a pasar otra producción de Claudia. Es decir, era para que pudieran dar cuenta, sentir con nosotros lo que se ha producido en estos años en la asociación, ¿no? Esa es nuestra intención. Bueno, por supuesto que se logra en estos minutos parcialmente, pero como dice Norma, cada vez que lo vemos nosotros nos vuelve a conmover. Así que bueno, le vamos a dar la palabra por una cuestión de, digamos, privilegio especial a las uruguayas, a Cecilia y a Raquel. Yo, si yo puedo empezar, yo me estaba recordando el efecto de la imagen ficción, que es la primera imagen que apareció en el cine. Y eso es una imagen que puede ayudar a la gente a captar el impacto que puede recibir alguien cuando ve las imágenes moverse. Que Así había es. aparecido en una pequeña sala una imagen de ¿cómo es? Un tren. Un tren. Una locomotora. Una locomotora, eso. Una locomotora que viene a toda velocidad y se vuelca la imagen sobre el público y el público sale corriendo de la sala. Digamos, ese efecto que ya prácticamente no lo sentimos, porque como dijo Laura, nacimos en esto, pero ese es el efecto que puede producir un cine en esta variación, en este cambio de miradas, de maneras de ver. Yo lo que me gustaría mostrar acá, porque Laura dijo que Bergson es uno de los filósofos, porque él introduce el movimiento, y quería comentar algo también de Peirce, porque Deleuze toma como semiólogo a Peirce, que él piensa el significante
el significante lo piensa sin el sujeto, porque nos referimos a que el significado no depende únicamente de quien lo mira, depende de cómo funcionan los signos entre sí. Y en cine eso es clave, porque nos remitimos siempre a la interpretación y nos quedamos con el argumento y no en la forma en que está construida. Las imágenes, los sonidos, el montaje forman un sistema que produce sentido. Por ejemplo, el Sergei Eisenstein mostraba cómo una misma imagen puede cambiar totalmente el significado según con qué otra imagen se relacione. O sea que eso nos da la pauta de que el sentido no está en el sujeto, no está en la imagen aislado en sí mismo, está en la relación entre esos elementos. Entonces, el cine no es una simple representación de la realidad, es una construcción de sentido. Y como espectadores, nosotros no interpretamos libremente cualquier cosa. Estamos guiados por un sistema de signos, un parpadeo, una mano que se desliza por las baldosas, el viento que levanta una falda, el rostro que fija ese globo que se le vuela al niño, una mirada. Y de pronto puede haber 5 niños en un primer plano leyendo y aunque no está a la vista, sabemos que hay un grupo de niños ahí que está leyendo. Por eso pensar el cine desde la semiótica nos permite entender cómo las películas producen significado más allá de nuestra percepción individual. Hasta aquí. Muy bueno. Cecilia, ¿quieres seguir? Bueno, hay un PDF para proyectar que lo tenía Patricio. Es simplemente, esto no es ninguna producción mía, es simplemente unos fotogramas que saqué como apoyo visual para que entiendan un poco lo que voy a decir. Yo soy arquitecta y entonces mi mirada a Deleuze y al cine y a lo que trabajamos en este grupo vienen desde ahí. Entonces, por supuesto que todo esto de la ruptura con la hegemonía del régimen significante me toca muchísimo porque yo creo que todos hemos sido educados y hasta les cuento a las chicas que yo empecé Facultad de Arquitectura en el 94 y nos hacían leer a Ferdinand de Saussure. Entonces nos parecía algo impenetrable, ¿no? A chicos de 18 años que quieren estudiar arquitectura, leer lingüística en un librito además sin ninguna imagen, con letras chiquititas. Y no fue hasta que yo no me fui, terminé la facultad y me fui a estudiar afuera, que entendí que la arquitectura no tenía nada que ver con eso. Y me uno un poco a lo que decía Raquel, ¿no? Empecé a entender ahí la forma como este sistema de relaciones. Tuve un profesor muy genial en Barcelona que se llamaba Elio Piñón, que nos decía que teníamos que dejar de mirar a la forma como apariencia, sino que la forma es el sistema de relaciones que estructura un objeto y le confiere identidad. Entonces, siempre miramos en este sistema de relaciones, ¿no? Y él nos decía que las imágenes no tienen que explicar más que a sí mismas. Entonces, si pasás la anterior, te agradezco porque esto fue lo primero que yo leí de Deleuze. Y cuando leí esto, que no hay ninguna diferencia entre aquello de lo que un libro habla y cómo está hecho, fue la primera vez que yo tuve una categoría para pensar que de pronto los libros que yo había venido leyendo, con esa causalidad lineal, con esa secuencia de introducción, desarrollo, conclusión, habían condicionado mucho la forma en la que yo podía pensar y también la forma en la que yo podía construir conocimiento, porque los que venimos del ámbito del arte y el diseño, no construimos conocimiento así. Pensamos en sistemas de relaciones en donde cuando cambia un objeto cambian los demás y son sistemas complejos, ¿no?
Entonces, fue lo primero que yo leí de Deleuze. Y entonces, para pensar un poco, digo, bueno, ¿qué puedo mostrar de acá de mi abordaje con el curso? Dije, me voy a basar en esta peli que a mí me impactó mucho, que se llama Ida, que es una peli brillante, es del 2013, es en blanco y negro, tiene un tema muy potente, pero hablando en clase de cómo a veces nos gana el argumento, porque estamos acostumbrados a todo lo que es el texto y el discurso, y nos quedamos sin analizar imágenes, dije, bueno, en esta peli, como que hay tanto silencio que todo esto de la forma toma particular relevancia. Yo la volví a mirar ahora y miraba como cada cuadro tiene un estudio específico de formas, de equilibrio, ¿no? Y me gustaba profundizar en un concepto que tiene Deleuze para analizar el cine, que es el encuadre. Entonces, él habla del encuadre como el arte de seleccionar las partes de todo tipo que entran en un conjunto. Pero que esto determina un sistema cerrado, ¿sí? Que el cuadro a veces se puede concebir como una composición espacial en paralelas y diagonales. A mí esto me gusta mucho por mi formación, me gusta detenerme, por eso tomé fotogramas, que tal vez a Deleuze no le gustaría, porque no tenemos acá movimiento, pero a mí me gusta empezar a analizar y remirando, reviendo la película, veía cuánta riqueza hay en todo esto. Nada de lo que vemos es está puesto sin un motivo y sin una fundamentación, justificación formal, pero cuando Deleuze habla del encuadre, habla también del concepto que es la otra cara de la moneda, que es el fuera de cuadro, lo que queda afuera de esta selección, y cómo se relaciona lo que está en el cuadro con el afuera. ¿Te animás a pasar a la otra? Y a la otra, por favor. Entonces, Deleuze dice que este encuadre y este fuera de campo puede tener dos funciones. Una es una función muy como pragmática, en donde yo muestro algo para dar cuenta de que hay más afuera, ¿no? ¿Te animás a pasar a la siguiente? Por ejemplo, acá tenemos a las religiosas, vemos nada más 5, pero nos damos cuenta que nos imaginamos que este es un salón lleno de religiosas muy ordenaditas, rezando, leyendo sus textos religiosos. Aunque no estén, seguramente no están esos actores, pero nos los imaginamos. Entonces, esto es una función como muy pragmática, pero a veces, como en la próxima diapo, si te animás a pasar, a veces el fuera de campo se relaciona con el resto del sistema, remiten precisamente a un aspecto, que voy a leer acá, dan cuenta de una presencia más inquietante, de la que ni siquiera se puede decir ya que existe, sino más bien que insiste o subsiste. Y bueno, me gustaba mucho esto como para, a través de un análisis formal, de una peli que tiene mucho silencio, y también me gustaba un concepto de este arquitecto que fue mi profesor, que hablaba de la intensidad que deriva de la economía de recursos, como con muy poquito, con poco color, con poco recurso sonoro, hasta con poco movimiento, porque es muy tranquila la peli, se puede decir tanto, y se puede decir tanto también de lo que no está ahí, de lo que no está nombrado. Así que bueno, va por ahí. Perfecto. Bueno, vamos a pasar al otro corto, entonces. ¿Puedo? Sí, claro. Antes de Sí, pasar al otro corto, María sí, Laura, ¿puedo sí, hacer una perfecto, intervención? sí, mejor, sí. Bien, porque se refiere al corto que acabamos de ver o a la producción que Claudia nos regaló en el 2025. Y me refiero, ustedes recordarán que también lo nombró
Raquel, en el corto aparece un niño con su globo rojo, jugando. Lo sigue con su portafolio, lo sigue y hacen una interrelación hermosa. A mí me llevó a pensar en otro término que también de alguna manera lo utilizamos y mucho, y que es el de ritornello. De las 1000 mesetas que, digamos, que describen, que ponen en su libro Deleuze y Guattari, me detengo un segundo en la 11, que habla del ritornello, y tomo esta imagen que se reitera al estilo de un ritornello, que es ese pequeño retorno que de pronto vuelve y una y otra vez. La imagen de este niño jugando con su globo está en 3 ocasiones. La autora, Claudia, nos pone como enfrente de imágenes simultáneas, de imágenes claras u oscuras, en contraste, quizás uno podría decir como también lo que decía Cecilia en Ida, ¿no es cierto?, en blanco y negro, pero esta imagen, al estilo de Ritornello, la del niño jugando con su globo, es un pasaje entre una imagen y otra. Opera como corto, opera como un corte, no corto, perdón, pero hace esa función, ¿no? Y nos afecta porque es como que esa imagen a mí me produjo como una cierta, me distendió frente a algunas imágenes que me afectaron desde otro lugar, me afectaron como en otra intensidad, ¿no? Entonces recordar también, como también en la literatura se usa el ritornello, ¿no es cierto? Cómo esto, digamos, la imagen dice más que 1000 palabras, pero que además tiene una intención que es conmover, convocar y demás. Quería hacer esa aclaración. Claro, y mostrando también... con el ritornello que la imagen, aunque parezca la misma, no lo es, no porque es. sería esta repetición, pero repetición siempre difiriendo, o sea, con diferencia, ¿no? Y eso Claro, es un tema que atraviesa como toda la la obra. función creadora de la repetición, ¿no? Porque Exactamente. siempre nos referimos a la repetición como algo detenido, como algo que insiste en lo elaborado, pero acá se está mostrando con esa diferencia como una repetición creadora. Eso tiene el ritornello, ¿no? Así es. Listo, Bueno, gracias. excelente. Bueno, así trabajamos nosotros, ¿no? En el grupo, sin improvisando algunas cuestiones que se nos van ocurriendo. Y esto es lo que ha producido, me parece, la mayor riqueza del grupo. ¿Les parece que pasemos el otro corto y después intervienen rápidamente los que no intervinieron? Porque no tenemos mucho tiempo. Creo que dura 3 o 4 minutos el otro, ¿no? Dale, dale.
Bueno, bueno, este es también absolutamente conmovedor y extraordinaria la realización, ¿no? Tendríamos que tener tiempo para pasarlo 3 veces, por lo menos, para poder dar cuenta de la riqueza de esta producción, ¿no? Y volvemos a decir, esta producción, Claudia dice que es colectiva, pero es una producción de Claudia, ¿no? Que quede claro, en el sentido de que es ella la que puede realizar este extraordinario montaje que conmueve, ¿no? Justamente para experimentar cómo nos conmueven las imágenes. Bueno, les voy a pedir a las chicas que no hablaron que no ocupen demasiado tiempo, si nos queda espacio para las preguntas. Susana, ¿te parece? Dale, perfecto. Bueno, Sí, muy bien. no, Susana, la evidentemente es otra Susana. emocionante, es emocionante volver a ver, sí, en este caso soy yo. Bueno, en todo esto que hemos venido viendo en este espacio de pensando lo vincular, yo pensaba cómo el término, ¿no? Pensando lo vincular sale del infinitivo pensar, para pasar a pensando como un movimiento. Y nosotros en este caso, que hemos salido justamente de lo clásico que es el psicoanálisis, ya veíamos con el psicoanálisis vincular en el cara a cara otra semiótica, pero el cine nos ha permitido, yo diría, sumar, ¿no? Algunas otros signos, otras relaciones, como lo ha venido y lo ha descrito perfectamente en la síntesis María Laura, y hemos ido viendo lo que es la rostridad, lo que son las imágenes cualquiera, estas imágenes que en realidad son movimientos permanentes. Si bien una imagen pareciera que está ahí como un fotograma, yo siempre digo que esa imagen siempre nos está dando n dimensiones, un montón de dimensiones, ¿no? Y nosotros, en este pensando lo vincular, yo decía, ¿cómo no, qué nos aporta? Justamente es otra semiótica. Y fíjense que me estaba acordando, esto lo estoy diciendo así espontáneamente, ¿no? Nada preparado. Eh, Nosotros estamos utilizando terminologías del cine. Cuando decimos, a ver, eh, ¿cómo sería desmontar un acuerdo, un pacto, cuando estamos trabajando en familia, en pareja, ¿no? Estamos hablando de una terminología de otro, digamos, del arte, ¿no? Que es el guión también, cuando también las escenas, cuando presentamos un trabajo clínico, en tal escena hemos observado tal y tal cosa. Es decir, ya estamos utilizando terminología que no nos damos cuenta, pero que vienen de otras áreas, ¿no? En este caso del cine. Y también cuando hablamos de montaje, nosotros nos damos la posibilidad de tener distintas formas de pensar, por eso a veces uno piensa de una manera ciertas ideas, otros piensan otro, es como lo indeterminado, propio también del psicoanálisis vincular. Entonces, dejamos venir, ¿no? A que ocurran eh, lo que tenga que ir sucediendo indeterminadamente, ¿no? Es el término de indeterminación que también es muy trabajado para nosotros en el psicoanálisis vincular. En realidad no tengo mucho más para decir, simplemente que el cine nos acerca con Deleuze justamente a otra manera de pensar lo vincular y me parece que es la tarea que tenemos justamente, ¿no? De seguir pensando. Eh, yo podría hablar también todo esto de ritornelo, de la rostridad, de todas estas cosas, pero me parece que no, ya está dicho en todas las imágenes que hemos visto, el contexto es mucho más allá. Cuando estamos trabajando con la tecnología, para mí la tecnología me ha dado la posibilidad de mirar con el cine justamente un montón de otros aspectos
me sacaron siempre del argumento, ¿no? Como lo fundamental. Así que bueno, no voy a decir más Sí, nada porque me yo creo que hay parece muchas bien cosas ya que, dichas en imágenes, sí, en todas estas imágenes sí, que no, hemos me estado parece bien, viendo. Susana. No, tu exposición es Sí, una expresión de la transdisciplina, ¿no? Lo que hacemos permanentemente, sin duda, nuestra experiencia es transdisciplinar. ¿M? Y esto, bueno, yo insisto mucho, como siempre, en la posibilidad de la experiencia transdisciplinar, ¿no? Ahora, me gustaría darle la palabra a Norma y Janina. Norma, si querés decir algo más, y Sí, Janina, que nos aporta al grupo la juventud, ¿no? O sea, ¿qué sí, aporta una, Janina nos qué aporta hermoso. la Y su juventud brillantez. y su brillantez, por supuesto, y su brillantez. No, yo quería Gracias. agregar algo chiquito que a mí me ha aportado este trayecto por Deleuze y el cine. Yo he experimentado como una apertura sensible, una apertura de la sensibilidad, podríamos decir, que de alguna manera lo he podido experimentar en la clínica sin proponérmelo como que estas afectaciones, ¿no? Así como lo dice Claudia en algún lugar, quedan en la memoria del cuerpo, de lo sensible, no solo del pensamiento, y de repente en un encuentro, en un vínculo con alguien en la clínica, de repente esa apertura sensible da algún fruto y produce un efecto de encuentro especial, novedoso, que transforma la relación vincular con ese paciente, digamos, o con esa persona con la que estamos trabajando. Y eso para mí ha sido un descubrimiento maravilloso porque me ha permitido sentir que resueno de otra manera y yo le adjudico a esta experiencia esa apertura, ¿no? Perfecto. Janina, te escuchamos Bueno, entonces. sí, gracias, gracias. Bueno, nada, yo lo que quería contarles es un poco, bueno, mi experiencia en el grupo también, que creo que como lo decía María Laura, la misma situación, o sea, lo que se genera en el grupo tiene que ver mucho con el movimiento que propone, o sea, aunque en todo caso, sí, es como propone Deleuze, ¿no? O eso es un poco lo que voy sintiendo yo, ¿no? Y cuando estaba pensando un poco qué compartir, a mí, digamos, este espacio quincenal que tenemos, siento que es como un espacio, casi como un paréntesis, un paréntesis en los días en donde justamente se entra como en un espacio fuera del tiempo, en donde se, casi generando un poco de alivio, podemos, a partir de un referente, que es el cine, Deleuze, el grupo, cada una con sus particularidades también, se arman relaciones que uno nunca sabe bien qué va a salir, pero sale algo y lo que se produce es como yo lo asemejo mucho, por mi formación un poco probablemente, lo asemejo mucho como una situación de juego. Es como que entramos, jugamos y salimos ahí un poco como el juego fue tomando forma con los elementos que teníamos y finalmente, como en el juego también, claro, uno puede tener como un objeto, pero ese objeto va a tomar la forma que tome en esa narrativa que se arme juntas, digamos, ¿no? Entonces me ayuda, creo que esos juguetes son los conceptos, es Deleuze, es el cine, ¿no? Y que se arma un montaje, también con el lenguaje del cine, un montaje particular, digamos, en ese tiempo, ¿no? Entonces yo creo que es muy enriquecedor en ese sentido, ¿no? Porque nos permite pensar, creo que, o sea, a mí me ha ayudado mucho estos conceptos de la fijeza y el movimiento, pensar todo esto que ya iba trayendo María Laura, de también el pensamiento, digamos, simultáneo, lo simultáneo frente a lo sucesivo, ¿no? Entonces, para también entender, y también creo que algo que me hace pensar mucho es entender el cine como una producción también de la cultura, o sea, ¿qué dice ese cine de cada contexto y cada momento social, histórico, cultural, ¿no? ¿Qué dice de nosotros
¿no? En este momento, el cine que producimos o no producimos, ¿no? ¿Qué está contando? ¿No? Entonces, nada, es como me genera muchas dudas, preguntas, y eso es lo enriquecedor. Bueno, Bueno, como se gracias. darán cuenta, no fue difícil producir todo esto con este grupo heterogéneo y muy rico, ¿no? Y que nos hemos enriquecido todos en este intercambio grupal. Así que, Susana, te dejo a vos la coordinación para que, a ver si hay preguntas, si hay Bueno, inquietudes, si hay críticas, lo que quieran. bueno, primero felicitarlas. La verdad que es muy fuerte lo que produce esto, ¿no? La afectación se da en vivo y en directo. Así que felicitaciones y de alguna manera nos permiten entrar un ratito y ser parte de este colectivo y que nos pasen algunas de las cosas que les pasan a ustedes. Bueno, por un lado tengo algunos que levantan la mano y que les voy a dar la palabra. Por otro lado, quería antes leer dos preguntas que hay en el chat. Una dice, en el cine la banda sonora es música, silencios, ruidos, etcétera. Y por otro lado, Marta Eckstein dice, siguiendo la intervención anterior, ¿cómo se piensan las afectaciones de la música en el cine y qué funciones se le atribuyen? Bueno, se los dejo para después. Primero vamos a permitir que hablen Sí. los que tienen levantada la mano, pero acuérdense por ahí de poder decir algo en relación a esto. Primero está Carlos Pachuk, después Elina Guiar y después Rubén Di Marco. Carlos, Yo en principio desmuteate. quería felicitar al grupo por la presentación realmente muy conmovedora, que a mí me hizo recordar épocas de mi vida, momentos contextuales, como decían, toda película tiene una historia que está en un contexto. En ese sentido, me recordó distintos momentos del contexto de cosas que he vivido. Por otro lado, estaba pensando que en vez de pensando lo vincular, me parece que hoy es sintiendo lo vincular, lo que Sí, habría que pensar, ¿no? totalmente. Es decir, es sintiendo Totalmente. lo vincular que estamos acá, ¿no? Y yo pensaba dos cosas, ¿no? Como terapeuta. Como terapeuta yo pensaba que la presencialidad tiene más que ver con una representación teatral porque en la presencialidad uno escucha el discurso, el significante del discurso, pero además mira las voces, las miradas, los gestos, la manera de pararse, de entrar, de mirarse entre ellos, de escuchar al terapeuta. Todo eso es una riqueza que como si fuera una representación teatral donde uno no se queda solo con el discurso de lo que están hablando, del contenido, sino de la forma que ese contenido toma de acuerdo a los movimientos que van haciendo la pareja en la sesión, ¿no? O el grupo, ¿no? Y me parece que la virtualidad tiene más que ver con una representación cinematográfica, porque hay una pantalla en el medio, está la pantalla, y además una cosa que yo siempre digo, que yendo a la rostridad, se ve el rostro mejor que en la presencialidad. Sí. Porque yo siempre digo, parecen las películas de Bergman, ¿no? Donde se veía el primer rostro de cada uno y donde uno podía ver hasta los gestos de las miradas, la mirada perdida, cuando la persona está presente, está ausente, cómo habla. Es decir, todo eso se logra más cinematográficamente en la virtualidad. Bueno, estas dos cosas quería decir que me impactaron mucho y lo vuelvo a felicitar. Bueno, gracias, Carlos. Elina, baja tu mano, Carlos, si podés. Sí, sí, la bajo ya. Dale. Bueno, Ya antes está. Elina, que ¿dónde nada, estás, Elina? Ahí acá está. estoy, acá estoy. Dale, dale. Sí, te damos la Bueno, palabra. antes que nada, muy conmovida por en pequeños fragmentos, además reconocer las películas, pero yo me preguntaba que la música y el cine son indisolubles. El valor que tiene en el cine, el silencio, es un valor muy sonoro, muy potente. Así que les agradezco porque anduve paseando por distintos músicos. Me parece que es tan importante
como las imágenes. ¿Eh? Y les agradezco, me estoy tentada de meterme en el grupo de cine, no tengo ya tiempo, pero es muy bueno, María Laura, qué buena idea. Bueno, es el grupo, ¿no? La producción es del grupo. Todo el tiempo nosotros se habla de imagen visual e imagen acústica. Cuando hablamos de imágenes las incluimos, eso queremos decir generalmente, ¿no? Claro. No hay cine sin imagen acústica, aunque como ustedes dicen muy bien, el silencio también es una imagen acústica, ¿no? Claro, Correcto, correcto. gracias. Bueno, En el Rubén. segundo, perdón, en el segundo Sí. corto, no, una cosita nada más. Dale, dale. La imagen primera es en silencio, no hay música. Claro. Luego está la música. Sí, tendríamos que volver a verlos ahora que escuchamos todas estas cosas. Creo que el primer impacto fue una cosa y ahora podríamos volver a ver y Totalmente. a lo mejor ver como o registrar o ver las afectaciones, pero bueno, es lo que podemos hoy, pero igual re agradecido. No Claudia, si tenemos querés más tiempo. decir, Piensen ustedes que hay una producción por año que hace Claudia, o sea que pasamos una muestra, si no tendríamos que tener claro, todo claro. el espacio ¿Cuántos para años hacer. hace que está el grupo? Y como 4, 7 u 8. 4, 5 años. En algunos 4, pero para el espacio es más viejo en la asociación, Sí, ¿eh? Fue sí, presencial también. Mira vos. Así que es claro. viejo el espacio, es viejo. Sí. Gracias a la asociación No como sé, siempre, Claudia, ¿no? ¿querés decir algo en relación a los Bueno, cortos? a mí también me conmovió verlos nuevamente, compartirlos. Y nada, siempre me es grato producirlos. Los realizo yo, pero reitero, es producto de el trabajo grupal, esto sin duda. Y bueno, ahora que los veo nuevamente, como se me ocurren, como que se resignifican otras cuestiones también de lo trabajado, se ve diferente, en cada A ver, ocasión uno puede captar cosas diferentes. Y en cada año, respecto, por ejemplo, del 23, no, del 24 que vimos y el 25, trabajamos conceptos diferentes, ¿no? O ahondamos en conceptos diferentes. Bueno, un poco esto, por ahora. Saben que no me gusta hablar, pero bueno, Ya un me di poco. cuenta, pero igual vale la pena. Acá dice Marta Carbonero, qué bueno que lo están grabando como para poder volver a verlo en YouTube, es cierto, así que tenemos esa chance. Bueno, está Rubén y Elena. Y estaba Mercedes, ¿te fuiste, Mercedes? No, sé. pero después si hay tiempo, ¿no? Bueno, Rubén, Bueno, agradecer mucho, mucho la experiencia de hoy. Digo esto porque una de las primeras cuestiones que quiero destacar que extraen ustedes a través de las palabras de María Laura es esto de que el cine es una experiencia y no partir de un punto de vista conceptual. Una experiencia para pensar, a su vez, ¿no es cierto? Es decir, el cine piensa. Me parece que en el encuentro de hoy se ve muy claro, ¿no es cierto?, la posibilidad de la experiencia del cine y el pensar posible entre nosotros, ¿no? En este sentido, también me parece fundamental esto de la indeterminación. eh, Esto del juego, que apareció recién, me conmovió mucho porque los que vieron la película de Lancaster sobre Godard van a ver allí qué significó la refundación del cine contemporáneo. Digamos, Deleuze le reconoce a Godard haber fundado el cine en relación al tiempo y al montaje. Y ustedes recuerdan que él trabaja sin guión, unos papelitos y juega todo el tiempo, es impresionante. Por eso me parece que lo que transmiten hoy da cuenta de una improvisación, decía María Laura, del jazz, ¿no? Digamos, el grupo es una improvisación del jazz. Y lo último, bueno, el clásico equipo, digo, equipo ustedes, ¿no? Y equipo de cine, es decir, porque todo, mucho trabajo de equipo, la arquitectura, en todo, digamos nosotros, pero en el cine, cada lugar, la fotografía, la música,
es un arte, digamos, en sí mismo, ¿no? Y la posibilidad de combinar es fantástico, ¿no? Y creo que, bueno, los materiales que presentaste hoy, Claudia, digamos, dan cuenta de eso, ¿no? Ahí había todo un trabajo de equipo impresionante, ¿no? Bueno, gracias de vuelta y mucho, por supuesto, por ¿Puedo hacer un compartir. comentario? Sí, Porque claro, la estoy viendo, ¿verdad? De todo lo que trabajamos, la estoy viendo de vuelta todo, de otra Ah, manera. Y mm, me voy a sumar a lo que dice Claudia. Me resulta impresionante, porque el concepto este que tú dices de indeterminación, de mm, pronto todas las imágenes se entreveraron, se empezaron a conectar unas con otras, y yo claro, quedé con la claro. sensación de que lo veo por primera vez. Claro. Y es Mm, muy importante lo de la experiencia, ¿no? Porque esto es como dar un paso atrás y observar la experiencia que claro. uno mismo fue parte de ella y que ahora estamos en otro lugar, estamos cambiando todo el tiempo esa indeterminación. Estaría bueno que nos acostumbremos que vivimos en ella, ¿no? Perdón, y hay otro concepto que es la lo indiscernible entre lo real y lo imaginario en el cine también. Eso se ve de una manera impresionante, qué sé yo, en 8:30, por ejemplo, donde uno nunca sabe si es un sueño, si es la película que están filmando. Lo indiscernible, en todas las pelis está esa dimensión de lo indiscernible entre lo real y lo imaginario, ¿no? Sí. Gracias. bueno, Por eso decíamos justamente cómo se ha cambiado para nosotros la idea del espacio y el tiempo, cómo en el cine vamos, volvemos, ¿no? Esto que acabas de Sí, decir. sí, Y sí. lo que decía antes, eh, creo que la idea de ritornelo, ¿no? Y decía Raquel, justamente volvemos a mirar, pero también volvemos a pensarlo desde otro lugar, de otra manera, que es el concepto de ritornelo que traía también Alicia, ¿no? Mm. Es interesante eso. Tal vez bueno, eh, también si uno vio alguna de las películas en relación sí, a los fragmentos, tal vez viendo el corto uno ve ya otra película, ¿no es Tal cierto? cual. De la Seguro. película que Sí, vio. tal cual. Sí, sí. sí. Bueno, Rubén, baja la mano, Sí, así sí. no me confundo. Ahí está. Gracias. Elena y Mercedes, que había pedido, después te doy. Elena. Mm. Bueno, yo agradecerles realmente habernos permitido tener esta experiencia. Esto de la experimentación, hoy lo vivimos en vivo y en directo realmente, ¿no? Gracias a esta presentación que hicieron. Y me gustaría preguntarle a Claudia, porque María Laura nos decía que Deleuze se propone a que cada uno de los espectadores de alguna manera se erija en director, ¿no? Entonces, bueno, Claudia lo puso en acto totalmente. Y el primer paso, entiendo, que es el armado del encuadre, es pensar en qué elementos emplear para armar ese encuadre. Entonces quería preguntarle a Claudia, ¿cómo pensaste ese armado para armar lo que armaste, Ahí es. digamos? Este, Eso por un lado. Y por otro lado, la diferencia que yo sentí entre lo que fue la primera parte de la producción, donde había imágenes, con todo lo que sensiblemente me afectaron de distintas maneras, de acuerdo a las expresiones que aparecían en esas imágenes, y qué distinto me resultó esa parte donde aparecen solo escritos, ¿no? Que aparecen frases que yo las leía y digo, y como que me faltaba algo ahí, ¿no es cierto? Realmente se me hizo clarísimo esto del efecto que produce la imagen percepción en relación simplemente a lo que es la palabra, la semiótica, el concepto, pero así desanudado de la imagen, ¿no? Me pareció muy interesante porque realmente lo experimenté. Nunca lo había pensado de esa manera. Así que si Sí. Claudia tenés ganas de explicarnos un poquito eso, a mí me resultaría muy interesante saberlo. Muchas gracias realmente. Me pareció Bueno, maravilloso lo que hicieron. baja la mano, Elena. Dale, Claudia. Ver cómo expresar o transmitir, cómo me va surgiendo cada trabajo. El-
por ejemplo, el trabajo del 2025 eh, eh, se me ocurre a partir del prólogo que pongo, estaba leyendo un libro y es el prólogo que aparece al principio que pongo en el corto. A partir de esa lectura, a mí se me abre todo un campo de imágenes para pensar, que pueden ir cambiando, por supuesto, de películas, bueno, que en sí mismas sí van cambiando. Fue a partir de eso, por ejemplo, de la literatura. Eh, Me conmovió eso. Bueno, lo incluí. A partir de eso, imágenes, películas que quiero, que me gustan, que me afectaron en su momento. Bueno, eh, bueno, luego, eh, a partir de esas imágenes que van cambiando y voy trabajando con los montajes, porque puedo elegir una escena de una película, después no me convence y es otra, y bueno, voy tratando de ver cómo montar todo eso y jugar con todas las escenas que sí ya tengo, que ya elegí y están. Bueno, y empiezo a jugar con eso. Y luego, a partir de eso también, de eso que va conformándose, pensar en una música y dejarme llevar y ver qué música aparece, pero así aparece, no buscándola tal vez. Eh, Nada, empiezo a probar, a escuchar y demás, y algo aparece. No muy pensado, es como algo a veces como más inconsciente, como más de asociación libre, no es racional. Y a cada una de mis compañeras le asigno, o ya sea un fragmento, ya sea un director, ya sea unas palabras, como en el primer video, eh, en relación a lo que escuché de ellas todo el año, puede ser, algo que percibo en ellas y algo me resuena y bueno, se lo adjudico. Tampoco no muy racional, es más visceral, es más de afectación, no sé cómo explicarlo. Y es muy importante porque lo trabajamos no solo lo cinematográfico, sino la literatura en nuestro grupo. Siempre está, o las series, las películas, las series, pero también la literatura. Y estamos también como muy empapadas en esto, ¿es cierto? Y bueno, yo trato de incluirlo, ya sea en texto de autores o textos que voy montando de palabras, de libros que voy leyendo, como en el segundo, sí, en el segundo corto, y que voy montando a mi manera y que pongo también de lo mío, ¿no es cierto? Que tienen que ver también con conceptos cinematográficos. El montaje, la resonancia, bueno, ahora no recuerdo muy bien qué otros. La imagen, bueno. ¿Qué más? A ver, no sé, chicas, si me ayudan, no sé qué más. No sé si respondí todo lo que, Sí, yo creo que lo que sí, me han Claudia, respondiste, preguntado. pero Bien. digamos que nosotros permanentemente en el grupo nos vamos como pasando novelas que leemos o a veces otro texto corto, o sea que compartimos también ese otro plano y permanentemente diciendo, bueno, a ver, vimos tal serie, ¿qué les parece? ¿Qué podemos tomar? Y eso ha sido también una manera de experimentar permanentemente, o sea, no es solo el texto de Deleuze que leemos y que no es fácil, no es sencillo y nos cuesta, sino también que compartimos todo lo otro, ¿no? Que es muy interesante porque uno, bueno, va ampliando, ¿no? Ampliando miradas, digamos. Para mí en este grupo lo que hemos hecho es ampliar perspectivas y eso obviamente va a resonar en cualquier práctica
Y esto es muy interesante, ¿no? No se trata de aplicar una técnica, se trata de resonancias Exacto. de textos, de imágenes acústicas o sonoras, perdón, sonoras o visuales. Pueden ser otras imágenes que no aparecen tan claras en el cine, como las táctiles o las gustativas, ¿no? Pero ustedes dijeron bien por ahí, creo que fue Carlos, dijiste, pensando es sintiendo, y eso me parece muy interesante porque el cine lo que nos permite es como abrir, como si nos abriéramos a la sensibilidad, algo así, lo Claro. digo así improvisadamente, ¿no? Pero bueno, me parece que eso es muy interesante, toda esta combinatoria que hacemos también en la propia producción del grupo. ¿Mm? Yo quería ¿Puedo agregar decir una algo más cosita que ahí. como improvisación? ¿Puedo decir algo más como improvisación Espera, que se me espera, ocurrió Carlito, ahora? espera, Sí, porque bueno, está bien, estaba espero. Mercedes y Janina quería decir algo y ya te No, doy no, el No, turno. era una dale. improvisación nomás que Ah, quería bueno, decir. bueno, ¿Puedo dale, decir la dale. improvisación? Sí, yo creo que sí. Sí. Yo, yo pensé que en el 2005, cuando pusimos pensando en lo vincular, estábamos muy ligados al logos, al discurso. Me parece, esta es una propuesta, ¿no? Tendríamos que llamar a este espacio experiencia de lo vincular. Ni pensando ni sintiendo, experiencia de lo vincular. Lo largo como propuesta, pueden tomarlo, dejarla, pero se me acaba de improvisar ahora esta idea. Mm. Muy bien. Prometemos pensarlo. Mercedes, tenemos trabajo. Hay que sentirlo antes, hay que sentirlo antes. Sí, sí. Bueno, le iba a dar el lugar. Janina, ¿querías decir algo vos? Sí, justamente creo que va en la línea o sea, digo nosotras en términos de las formaciones que hemos tenido que viene de letras, ¿no? De humanidades, hemos estado tal vez priorizando mucho todo, justamente el lenguaje, los, como decía, ¿no? Entonces también esta es una experiencia de como soltar, o sea, no es que no se supieran que hay otros signos, otros no, sino es soltar esto y entrar a otras relaciones que muchas veces uno, por más que inclusive racionalmente los utiliza como parte de sus herramientas, esto es abrir como, sí, en ese sentido ampliar, ¿no? De comenzar a ver relaciones en otros, desde otros lados, ¿no? Yo Bien. me Mercedes quería gustaría, decir algo. Espera que Bueno, está yo Mercedes, quería, aguántame, Raquel, 2 minutos porque Mercedes la tenía hace rato esperando. Dale, Mercedes. perdón, No, no, vamos, ya te Mercedes. doy. algunas cosas de las que me pasaron así, el estilo de la experiencia, porque es verdad que pensar uno piensa en yo, después le ponemos pensar con, pero como pensar es un verbo como de uno. Me- a mí lo que me pasó como experiencia con las imágenes es me vino a la cabeza la cuestión de la discusión del sujeto, que no hay sujeto, que María Laura nos, nos trae, ¿no? Estos rostros, quiero saber qué miraban, por qué lloraban, qué había detrás, con qué era eso. Sin duda era en relación a algo, como me parece que no pienso en un protagonista o un personaje como es, sino que está necesariamente relacionado con algo que Con no está en muchas la cosas. imagen, o que sí, porque hay una acompañada, pero como una continuidad, no como un sujeto, como una persona, como el protagonista o el actor, sino como algo que no está completo, que le falta esta otra parte, no sé cómo decirlo, porque es esto del no del sujeto, sino de una relación, que Ujú. todas esas imágenes me daban como esa experiencia de lo otro que está en relación a esa cara, a ese rostro. Sí, ya te doy, Raquel, pero estaba pensando que algo que se dijo muy al pasar y que tal vez tenga que ver con esto que dice Mercedes, que es el fuera de cuadro, Ujú. porque me parece que a veces es más importante el fuera de cuadro que lo que aparece en el cuadro, en el sentido que Sí. esa afectación, esos sentidos múltiples que aparecen, están fuera de cuadro, pero son parte de la experiencia, ¿no? Y no es que no esté completo, sino que es múltiple, no sé cómo decir, Ujú, ¿no? ujú. Me hacía acordar al libro de Marie Bardet que se llama, espérate, ¿cómo se llama? Lo estaba buscando. Eh, pensar, pensar conmover, Pensar creo que conmover. conmover.
lo que ella plantea es justamente eso, porque lo relaciona en relación al baile, ¿no? Porque ella es bailarina, pero y la relación entre filosofía y baile. Y lo que plantea es justamente eso, pensar en el movimiento. Y yo pensaba en realidad todas las artes es el cine, es el teatro, es la música, es el baile. Hay algo donde el arte permite justamente desarmar la división cuerpo-mente, sería por decirlo de alguna manera, y producir la experiencia. Así que no te aseguro que le cambiemos el nombre, Carlos, pero por lo menos subtítulo por ahí le podríamos poner. Pero incluso estaba pensando que el eje del año, que se llama Construyendo hacia la construcción de comunidad, también tiene que ver con la experiencia. Primero porque la experiencia es siempre comunitaria y después porque es hacia, ¿no? No es un objetivo, sino que es algo que está en movimiento y que tiene que ver con la trama, ¿no? Me parece que las afectaciones, la trama, lo colectivo, el movimiento, las artes, es como un combo que cuando solo nos dedicamos al logos se pierde, ¿no? Y acá ustedes lograron que entremos en todo esto. Bueno, Greta, que está por ahí. Sí, yo brevemente agrego esto. Primero me parece que no me, me parece muy valioso que a pesar de que nombraron que tiene mucho tiempo, insistan en el proyecto, ¿sí? Porque a veces hay cosas que parecen que están como en otros tiempos y la verdad que lo primero que releí en lo que pusieron en el video es relentilizarnos y darle un valor al tiempo, ¿sí? Eso tiene que ver con el pensamiento y tiene que ver con crear un clima que es oportuno para pensar. Y yo quiero hacer énfasis en otro punto, que no es solo el pensar, que es lo que nos trae acá y que les ha llevado todo este tiempo de construcción conjunto, que agradecemos que presenten, sino también en lo vincular. Yo iba notando, porque uno tiene como muy apropiado algunas cosas conceptualmente y a veces en la práctica uno va desafiando estas concepciones. Y la vigencia de esto me emocionó porque en algún punto va articulando y afirmando qué cosas siguen vigentes, qué cosas hay que transformar y qué cosas son importantes en estos contextos. Entonces me había notado las acciones, las reacciones y sobre todo lo que emerge, ¿no? Porque parece que esta experiencia a todos nos generó un tercer tiempo que nos llevó a un montón de otros lugares, ¿no? Lo imprevisible y el valor de lo espontáneo, que en algún punto nos sentimos un poco inhibidos en interrumpirnos, en generar algo inmediato, ¿no? Y que tiene un valor eso también, y en la clínica se ve un montón, esto que es también algo que no esperaba, como esto del eje del cine que tiene el clima y la afectación, y después otra parte que uno siempre espera, y no siempre aparece, que es la transformación. ¿No? Uno dice que repite, repite, repite y hay un momento en donde alguna situación te lleva a una transformación. A mí me parece que esta experiencia del pensando hoy tuvo un poco esa vivencia que ustedes nos comparten de que algo nos va transformando. Yo tomé nota de autores, tomé nota de mis afectos, tomé nota y revisé teóricamente algunas cosas. Así que en ese punto quiero agradecer y poner en palabras que no solo pensamos, que también estamos sintiendo como profesionales, y que es muy valioso ver cómo podemos tener apertura para pensar desde otros lugares y poder revisarnos y compartir, ¿no? El cine es una posibilidad, la filosofía es otra posibilidad, y la diversidad de su equipo me gusta, en el sentido de los sonidos, lo que cada uno ha aportado, y eso también es importante en estos contextos, armar lazos con lo diverso. Así que Así bueno, es. eso. Bueno, gracias. Bueno, te vamos a dar el cierre, Mari, porque ya estamos en la hora, así Sí. que Bueno, en dale. realidad yo les voy a decir algo sentido, ¿no? Me emocionó mucho este espacio. Me emocionó primero agradecerles, ¿no? La posibilidad de que lo mostremos. ¿M? Agradecerle al Pensando, agradecerle a parte de la comisión con la que yo les propuse esta cuestión que queríamos mostrar. Y me alegra mucho que lo hayamos de alguna manera logrado, ¿no? Mostrar lo que hacemos. ¿M?
a mí me parece que no hay otra cosa que decir muchas gracias. Seguramente si volvemos a ver el video nos vamos a conmover de distinta manera, viendo otra vez estos cortos, porque es lo que nos ha pasado. Y querría, digamos, dejar dos cosas nada más, ¿no? Una, la importancia, que yo siempre insisto, de la transdisciplina, ¿no? Hoy no hay ninguna disciplina que pueda contestarnos, no lo hubo nunca, pero bueno, la ilusión sí, contestarnos la tremenda situación que pasa el mundo y el país. No hay ninguna teoría que dé cuenta de esto, ¿no? Entonces no hay otra manera que hacer montajes, que es lo que además hacemos permanentemente en el grupo cuando trabajamos. Hacemos también montajes. Así que les agradezco las palabras de todos ustedes, las resonancias que transmitieron. Y bueno, y en última instancia los invitamos al grupo cuando quieran, porque es una experiencia. Creo que hemos intentado transmitir exactamente un poco lo que decía Greta al final. Nos hemos transformado, porque bueno, las experiencias nos transforman y los vínculos nos hacen otros, transformándonos permanentemente, ¿no? Muchas gracias. Bueno, pero antes de terminar, quiero decir la frase, hace una pregunta a Graciela Ventrici, que creo que da cuenta de todo lo que hablamos. Dice, ¿hay pensamientos sin afectación? Y no. No. No, La los contestación es pensamientos nos no. afectan. Los pensamientos nos afectan en los cuerpos, y esto es muy importante que tengamos. Eso es lo que yo también pensaba, que no hablamos mucho de eso, pero el cuerpo está absolutamente presente, ¿no? Y por Totalmente. eso me acordaba de Marie Bardet, porque ella trae mucho lo que tendría que ver con las sensaciones, ¿no? Con ¿cómo se llama? Lo sensoperceptivo o algo por el estilo. Algo así como, me parece que lo interesante es que ustedes nos hicieron pensar con el cuerpo, ¿no? Fantástico, si Y me logramos parece eso, que eso nos está buenísimo. felicitamos. Bueno, Yo así que creo, gracias a perdón, ustedes. un pequeño agregado. Creo que hay que recordar esa hermosísima frase de Freud, la res extensa. La psique es una res extensa. Ya lo tenía muy, muy pensado a eso Freud. Cuerpo y mente están absolutamente unidos, como nos lo ha refrescado Spinoza, ¿no? Claro, Spinoza, lo que le pasa al cuerpo le pasa a la mente, lo que le pasa a la mente le pasa al cuerpo, ¿no? Sin binarismos y sin separación. Tal cual. Bueno, vienen muchas felicitaciones, muchos Muchas agradecimientos. gracias, muchas Este gracias. encuentro Gracias a la ustedes. cualidad de Gracias a experiencia, ustedes. dice, perdurarán Gracias, en todos gracias. nosotros. Buenísimo. Bueno, ojalá que sí. Bueno, Excelente. muchas gracias a todos y los Gracias. dejamos. Gracias. Hasta la próxima. Gracias, Gracias. felicitaciones. Cuídense. Chao. Chao, Gracias, chao. gracias. Muy Gracias. bien. Hermoso.